Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy el ciclo de tribunas, podemos decir, del nuevo curso académico, ya que estoy rodeado de docentes, o bien de la campaña agrícola, ya que estoy rodeado de... Bueno, pues para esta primera tenemos, a mi izquierda está Josefina Vila, directora de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, que va a presentar a la ponente, ya que dentro de su área está la actividad a la que hoy vamos a dedicarnos. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al colegio por darme la oportunidad de venir otra vez aquí. Yo creo que es muy importante, y el equipo directivo, que es fundamental que exista una relación fluida entre los colegios y las escuelas. Creemos que no podría ser de otra manera, así que agradezco la oportunidad de estar aquí. Y más para presentar a una compañera, como es Mercedes, que es una de las máximas representantes actualmente de nuestro profesorado, en el sentido de que lleva muchos años en la escuela, no desde su mismo origen, pero sí desde los primeros años de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Y ella es una representante también de ese carácter multidisciplinar que tiene el profesorado de la escuela y que es consecuencia de la diversidad de tareas y labores que pueden abordar nuestros profesionales, nuestros egresados y muy especialmente los ingenieros agrónomos, como muy bien sabéis vosotros. Me he traído una chuletilla para no dejarme cosas en el tintero. Mercedes es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Ciencia y Tecnología Agroforestal y Medioambiental. Es profesora titular del área de universidad en el área de edafología y química agrícola de la escuela. Ha desempeñado diversos cargos, ha realizado a lo largo de esta trayectoria profesional numerosas actividades, quizá el más notable, su último cargo como vicerrectora del campus palentino, que ha ostentado durante 4 años hasta el pasado mes de mayo, en el cual no ha dejado de lado, ni mucho menos, como veréis, su labor investigadora ni su labor docente. Es vocal de la Junta Directiva de la Red Española de Compostaje, una red de investigación, porque su actividad dentro del área de edafología y química agrícola se ha centrado fundamentalmente en el tema de suelos, de estiércol, de fertilización, aunque también ha tocado otros aspectos como es el de la calidad. Ha sido directora y es directora y coordinadora de numerosos proyectos de investigación europeos, como el programa LIFE, que nos va a presentar, del Plan Nacional I+D+I dentro del área de Ciencia y Tecnología Medioambientales, del Programa General de Apoyo a Proyectos de Investigación de la Junta de Castilla y León y también en programas CENIT e Iberoeca. Su actividad docente la ha obligado, e investigadora, también a realizar estancias en el extranjero, como es muy frecuente en parte de nuestro profesorado. En concreto, ella ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Viçosa, en Brasil, y en el Westfield Agricultural Research Center de Estados Unidos. Ha dirigido numerosas tesis doctorales dentro de su ámbito de trabajo, cuenta con muchísimas publicaciones, que sería muy farragoso enumerar, pero sí me voy a centrar en algunos de sus proyectos de investigación, algunos subvencionados por administraciones, como la optimización de la biodegradación mediante digestores cerrados discontinuos para la eliminación alternativa in situ de cadáveres de animales, subproductos y residuos orgánicos en explotaciones agropecuarias, o el estudio de investigación sobre los efectos de los subproductos biodegradables en la calidad de los suelos y la productividad de los cultivos. Como veis, representa, al igual que la mayoría, yo diría la totalidad del profesorado de la escuela, investigación aplicada directamente al ámbito agrario, agrícola, forestal, alimentario y enológico. Pero también ha coordinado y ha participado en numerosos convenios realizados con empresas, como son ensayos en parcelas agrícolas degradadas por actividades extractivas mediante la creación de suelo artificial, gestión de residuos procedentes de piscifactorías mediante compostaje en sistema cerrado discontinuo, desarrollo de tecnología NIR para su integración en el control de calidad del procesado industrial de piensos para alimentación animal, compostaje de estiércol de conejo, en ocasiones ha sido galardonada con diferentes premios,
como el premio del Instituto de Estudios del Huevo por el trabajo Transferencia de tecnología de biodegradación mediante digestores cerrados discontinuos para el tratamiento de subproductos animales del sector de la avicultura de puesta. Creo, en definitiva, que es una persona muy documentada sobre el tema que va a tratar, del que va a tratar hoy su charla, en concreto, consecuencia de un proyecto que está liderando, el proyecto Live Ammonia Trapping, titulado Development of Membrane Devices to Reduce Ammonia Emissions Generated by Manure in Poultry and Pig Farms, que trata del desarrollo de prototipos de membrana para reducir las emisiones de amoníaco de los estiércoles en granjas avícolas y porcinas. Creo que es una investigación tremendamente aplicada, que puede ser muy enriquecedora para todos vosotros y todos los que trabajamos en el ámbito docente también, así que seguro que nos va a encantar a todos. Muchísimas gracias. ¿Sí está? Bueno, gracias, Josefina. A uno yo me sonrojo siempre cuando oigo el currículum, que no es nada frente a los 38 años que llevo de docente en la escuela. Efectivamente, no estuve en los inicios, pero creo que ahora mismo, quitando Fernando Franco, pues ya me voy a quedar yo con ese, no sé si honor, de cuando se jubile, de ser la más antigua. Entramos el mismo año con 3 meses de diferencia. Gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos por darme esta oportunidad de presentar no solo el proyecto, sino plantear toda la problemática que tenemos actualmente con las emisiones. Sí que es verdad que toda mi trayectoria investigadora desde el primer momento ha estado relacionada con la gestión de residuos, bien para tratar el propio residuo en sí o bien para aplicarlo al suelo. Sé que no es quizá la parte más agradable de la industria agroalimentaria o de las explotaciones agropecuarias, pero sí uno de los problemas que hay que solucionar y que hoy en día todavía no tenemos solucionado del todo. Mi laboratorio siempre ha estado en el campo, todas mis experiencias se han hecho en granja o en el campo, y sí que tengo un laboratorio, pero fundamentalmente para realizar las analíticas que hay que hacer en todo seguimiento del proceso. Cuando el colegio se puso en contacto conmigo para ver qué les podría hablar, estoy muy relacionada en este momento con el tema del amoníaco. No solamente en emisiones, que es de lo que va a tratar hoy esta charla, sino también con el tema de la contaminación de las aguas como consecuencia de los nitratos. Lo que pasa es que es un tema tan amplio a la hora de abordar que había que centrarlo un poco, y prefería en este momento centrarlo en las emisiones, porque es el problema más acuciante que tenemos ahora mismo, no solamente en Castilla y León, sino en España y en la Unión Europea, como luego veremos. Y por eso pensé en titular la charla Controlar las emisiones de amoníaco, para luego enlazarlo con el proyecto que estoy coordinando en este momento. Bueno, nosotros, el problema de las emisiones de amoníaco fundamentalmente están centradas en las explotaciones tanto de porcino como avícolas. Si nosotros miramos un poco, vamos a pasar muy rápidamente, pero sí que quería un poco que nos hagamos idea de cuál es el problema, que es un problema fundamentalmente de censo y de acumulación. Si vemos la evolución que han tenido el censo de porcino en Castilla y León a la parte izquierda y en España a la parte derecha, pues desde 2003 a 2015 la verdad es que el cambio ha sido espectacular, en cuestión de cabezas. En el caso de avícolas ocurre lo mismo, y esto viene relacionado con las emisiones de amoníaco, es decir, el aumento del censo hace que aumenten las emisiones, porque luego veremos que son los que más contribuyen precisamente a ese problema. La mayor fuente de emisiones de amoníaco en Europa la está dando el sector agroganadero.
Yo hoy cuando escuchaba las noticias, escuchaba precisamente hablar en El Tiempo del efecto invernadero, del problema del cambio climático que estamos teniendo, y hablaban sobre todo del CO2, del metano. Bueno, el amoníaco no es un gas de efecto invernadero, es decir, tiene otros muchos problemas asociados, pero realmente no es el causante del calentamiento global. Él no lo es. Y pues alrededor del 94%, datos de 2011, de las emisiones de amoníaco se estaban produciendo en el sector agroganadero. Hay que distinguir bien, porque no estoy hablando de ganadero solo, sino también la parte de agricultura provoca su parte de emisiones. Y alrededor de este 94%, pues el 80% de esas emisiones se van a producir a partir de estiércoles y purines. Y en distintos momentos de su vida, digamos. ¿Qué momentos fundamentales vamos a tener? Y luego veremos algunas transparencias. Pues el momento en la granja, donde están alojados los animales, donde se almacena el estiércol, el propio residuo, que puede ser una balsa o puede ser un estercolero, y en la aplicación al campo. En el caso, si hablamos estrictamente de la producción de amoníaco, vemos que una granja que tenga solo 100 cerdas en ciclo cerrado va a emitir al año en el alojamiento un 44,5%, es decir, del orden de 2.000 y pico kilos, 2.200 y pico, en el almacenamiento 1.200 y en la aplicación al campo 1.500. Es decir, una granja de 100 cerdas emite al año 5.000 kilos de amoníaco, solo ella. Señalo eso porque ahí es donde hay más problemas y habría que incidir más en las soluciones, y es donde menos soluciones hay, como luego veremos. No se nos olvide que hay que incidir en la aplicación, aquí ya se están haciendo cosas, en el almacenamiento también se están proponiendo cosas y hay soluciones que no son demasiado complicadas, pero el problema está dentro de la propia granja, en la zona de alojamiento. Bien, el efecto del amoníaco es muy conocido por todos. Vuelvo a decir que no es un gas de efecto invernadero, pero eso no quiere decir que no provoque y que no ocasione daños importantes. Por ejemplo, provoca acidificación de los suelos, de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales. Provoca eutrofización de las aguas. Está asociado con malos olores. Nadie quiere tener, la población no quiere tener cerca de su zona una granja. Oímos ahora por la televisión muchas noticias de pueblos enteros que se están oponiendo a la instalación de las granjas por diversos motivos. Uno de ellos son los problemas de malos olores que pueden causar. Y luego, en el interior de la granja existe un grave problema de salud para los animales y para los propios trabajadores de la granja, la gran concentración de amoníaco que puede haber. Por ejemplo, solamente 4 ppm de amoníaco dentro de la granja ya provocan irritación ocular, y 25 ya empiezan con tejidos más sensibles como picores, etc. Bien, he puesto aquí unos datos de que todo eso está suponiendo unos costes económicos, no solamente medioambientales, sino costes económicos importantes asociados a estas emisiones. Si contamos varios ellos, llegamos a que a la Unión Europea le está costando al año 4.200 millones de euros el tema del amoníaco. Con lo cual, esto nos da idea de la magnitud del problema y de la concienciación que tenemos que tener para poner soluciones. En esta diapositiva, lo que quiero representar, lo que quiero que veamos es esto que he recuadrado, que solo tenemos en cuenta empresas que superan el límite de 10.000 kilos al año establecido por la Unión Europea. Solo las que lo superan. No están ahí las que no lo superan y cumplen con los límites establecidos. Bueno, pues la parte azul
Son granjas de 2.000 cerdos, la parte roja de 750, aves de corral, lo amarillo y otros. ¿Qué queremos ver aquí sin cuantificar nada? Pues que tenemos un grave problema de localización en determinadas zonas. Y ese problema también es de emisiones que se están produciendo. Por sectores, pues quiero que... Uy, no ha salido la diapositiva, porque no es compatible, pero esto se refiere a la ganadería. Es decir, la mayor contribución la tenemos a la ganadería. Luego tenemos la agricultura, otro tipo de actividades como industria. Y esta de la derecha es esto mismo, pero repartido por especies. Es decir, cuánto supone de estas emisiones, del total de emisiones a porcino, a vacuno, a aves broilers, que habría que sumar, y gallinas ponedoras, que al final habría que sumar todo para cuando hablamos del sector avícola, pues fundamentalmente estamos hablando de las ganaderías intensivas. Bien, ¿qué normativa tenemos para las emisiones de amoníaco? Pues fundamentalmente esto que vemos aquí, la normativa de emisiones industriales, el protocolo de Gotemburgo de 2012, que está pendiente de ratificación, y la modificación de la directiva de techos, que está en trámite. En trámite quiere decir que se aprobará próximamente. La nueva directiva de techos, ¿qué nos dice? Pues nos dice la evolución que tenemos. Es decir, nos dice que el inventario de 2005 daba que teníamos un total de emisiones de 376,4, el de 2012 se mantenía más o menos, pero va aumentando. De manera que en 2020 las proyecciones que dan del camino que estamos siguiendo dan un valor de 396 y tenemos un techo de 365 aprobado por la Unión Europea. Todo esto va a significar una gran multa para cada Estado que incumpla. Y la directiva de techos, la nueva directiva, nos da unas proyecciones para 2030 de 393,7 con un techo de 267,2. Es decir, tenemos que hacer algo porque si seguimos emitiendo así, vamos a tener que cerrar muchas granjas. Y además para pagar una multa para cumplir esa directiva. Bien, veis aquí que hablamos de emisiones, total de amoníaco, total de Canarias y aquí de techo. El techo en 2010 era este y estamos emitiendo por aquí. En 2025, que nos van a medir y tenemos que cumplir, se va a calcular la media entre el techo de 2030 y las emisiones que contabilicen reales en 2020. Entonces, nos van a dar el techo que vamos a tener para 2025 una vez que tengamos los valores de 2020. Y ahí hay que adaptar toda la ganadería, que es donde más se puede incidir, a esos valores que vamos a tener que cumplir. Castilla y León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la que tiene las competencias de dar autorizaciones ahora mismo ambientales para la instalación de explotaciones ganaderas. Hay hasta cierto número que tienen que solicitar una simplificada y a partir de cierto número que tienen que solicitar la ampliada, exige ahora mismo todo esto que vemos aquí para las nuevas autorizaciones ambientales. Es decir, hay unas diferencias respecto a las anteriores, como que van a tener que tener un sistema de gestión medioambiental, piezómetros para control de aguas subterráneas, nuevas formas de aplicación discretas con las MTDs para minimizar las emisiones. MTDs son las guías de mejores técnicas disponibles aceptadas oficialmente. Acciones para la reducción de emisiones a la atmósfera en todo tipo en el que se produzcan. Obligación de monitorizar las emisiones, tienen que tener su medidor de emisiones en la propia granja.
y se incluye al final una tabla de una aplicación web que tiene la Junta sobre cumplimiento que se está haciendo de cada MTD que le afecte a esa explotación. Y todo esto hay que cumplimentarlo cada vez que se pretenda abrir una nueva explotación. Todos conocemos el Real Decreto de 2018 sobre medidas para la reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, en el cual, entre otras muchas cosas, por más conocido, se prohíbe los sistemas de aplicación de purines en forma de plato, abanico, etcétera, sino que hay que depositar, inyectar en el suelo, y en el caso de Castilla y León hay una moratoria. Esto es la legislación que afecta ahora mismo relacionada con ganadería y medio ambiente. No voy a entrar a estudiar cada uno, simplemente quiero que nos hagamos una idea de la maraña de legislación que nos está afectando en este momento, tanto nacional como de la Unión Europea, y compromisos internacionales que también suscribimos como país y como Unión Europea. Todo esto, junto con que tenemos 17 códigos de buenas prácticas agrarias, uno por cada comunidad autónoma, guías de MTD, directivas de IPPC, o sea, nos damos cuenta que muchas veces legislación no falta, lo que falta es cumplirla y llevarla a la práctica. Bien, aterricemos un poco de eso que he dicho antes, donde se producen las emisiones de amoníaco, fundamentalmente en el sector agroganadero, que ya estamos centrados, que es el que causa las mayores emisiones. Si vemos, hemos hablado de que el 40% se debía al almacenamiento y luego fundamentalmente un 30 y un 30 y tantos y un 20 y tantos, los números que hemos dicho antes, en las otras dos partes. Vamos a analizar cada una y vemos qué podemos hacer para minimizar las emisiones. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos de toda esa maraña que hemos visto hasta ahora? En el caso del almacenamiento, he dejado para final el alojamiento porque quiero enlazar con el proyecto. Siempre se empieza por el alojamiento, que es la primera fase, pero en este caso lo he querido dejar al final precisamente por eso. En el caso de almacenamiento de estiércoles y purines tenemos dos problemas. Bueno, por reducir al tema que estamos hablando, luego hay muchos más temas relacionados con ello. Uno es las emisiones y otro es la falta de espacio. En el caso de emisiones vamos a centrarnos en una fosa de purines. Hay cosas que se pueden hacer que todavía no nos obliga la Administración, nos aconseja, pero que nos obligará. Es decir, esto llegará y será lo siguiente a la aplicación, que es cubrir la fosa. Cubrir la fosa es algo relativamente fácil. En el caso de los purines se puede hacer dejando que se forme la costra. La costra hace de barrera a las emisiones. Otras veces es poner un cubrimiento como una manta, como parecido a lo de las piscinas, y otras veces simplemente es crear como una película de bolas de estas como las de las piscinas de bolas. Eso hace que el contacto entre la parte donde está el purín y la atmósfera desaparezca y las emisiones sean menores. Pero también existe el problema de espacio y de emisiones. ¿Y qué hacemos nosotros para abordar ese tema? Quitar el amoníaco. Es una de las donde incide el propio proyecto. Si nosotros quitamos, recuperamos parte del amoníaco que tiene la fosa, incidimos sobre los dos valores. Se emitirá menos y además, como hay menos amoníaco, podemos aplicar más veces el purín, porque tenemos la limitación del nitrógeno. Al haber menos podremos aplicarlo más frecuentemente y el espacio necesario va a ser menor. Es decir, no vamos a llegar a situaciones
críticas de que se llene la fosa, de que tenemos unos meses en los que no podemos aplicar y tenemos la fosa llena. En la aplicación al campo, ¿el cómo? Pues el cómo, el BOE. Ahora se está intentando mucho intentar que se autorice el plato invertido, no el plato como está. A la hora de la verdad, la única aplicación que se tolera actualmente es la deposición en el suelo, es decir, nada de proyección. Y en este caso, la Junta de Castilla y León, para propiciar que los ganaderos adapten toda su maquinaria y los agricultores a esta nueva situación, ha hecho una moratoria, una orden, hasta el 1 de enero de 2019, que en principio podría ser prorrogable. Pero de momento, en Castilla y León hay una moratoria en la cual todavía podremos ver en el campo los purines proyectados. ¿Cuánto? Pues eso también es importante, porque cuando aplicamos purines al suelo, está comprobado que una gran parte del purín se evapora. Y esa parte también son emisiones, se emite a la atmósfera. Y además pérdidas, porque lo perdemos como valor fertilizante del suelo. Cuando aplicamos al purín, no estamos utilizando para hacer un vertido, sino estamos haciendo una aplicación sostenible, es decir, en función de las necesidades del cultivo y del tipo de suelo que tenemos. Todo eso está perfectamente estudiado, es decir, características del suelo, el balance de nitrógeno, la disponibilidad. Está tan estudiado que yo en su día mi tesis doctoral fue precisamente de eso. Caracterización de purines y aplicación al campo para ver la eficacia del nitrógeno y hacer una aplicación sostenible. Y llegamos al alojamiento, es decir, vamos buscando soluciones para cada una de las partes para incidir en esas emisiones. Llegamos al alojamiento y aquí no tenemos soluciones para hacer que la concentración de amoníaco en la granja sea baja, si no es ventilando y sacando el amoníaco fuera, es decir, no solucionamos nada porque solucionamos el bienestar interior, pero estamos vertiendo amoníaco hacia la atmósfera. ¿Vale? Entonces, en este caso es donde incide, yo creo que la parte más importante del proyecto que pensamos en su momento, que es disminuir la cantidad de amoníaco en la propia granja, construyendo un prototipo que lo recupere de la atmósfera. En el caso de la balsa, un prototipo que lo recupere de la balsa de purín. Bien, esta idea no es una idea que soñamos un día o que pensamos, es una idea que ya probamos en el USDA de Estados Unidos. En ese momento ya estaban preocupados por el tema de las emisiones y ya estaban surgiendo, este es el USDA de Westville, y este es el laboratorio de allí donde ya hicimos pruebas de recuperación de amoníaco solo a nivel de laboratorio con membranas semipermeables. Este es el funcionamiento de la membrana, que luego veremos, y de aquí nosotros lo que hemos hecho con el proyecto LIFE, que no es un proyecto de investigación, sino es un proyecto de transferencia, de aplicación, es escalar a escala piloto. Algo que ya hemos comprobado que en el laboratorio funciona. Fuimos a la Unión Europea a buscar financiación, buscamos financiación en el programa LIFE dentro del subprograma de medio ambiente y este topic que aparece aquí. Bueno, pues ahí es donde surgió el proyecto. Un proyecto que es prácticamente íntegro de Castilla y León, es decir, no tenemos ningún socio europeo, de ahí el interés tanto de la Junta, que lo esté considerando en este momento como un proyecto estratégico, como el Ministerio, tiene mucho interés en este proyecto porque es un proyecto en el que no vamos a contemplar problemas que no sean ajenos a nuestra problemática, como ocurre con otros proyectos.
En principio se veía difícil que nos dieran esta financiación, precisamente por la no presencia de socios europeos y el problema de la transferencia, de la transferibilidad a otros países. Tuvimos gran parte de la culpa del networking que estamos haciendo y de toda esta comunicación se debe a eso. Vamos a suplir el que otros grupos de investigación no lo proyecten en otros proyectos europeos, haciéndolo nosotros mismos allá donde sea necesario, tanto en España como en Europa, y además a todos los niveles. Estamos trabajando mucho con los agricultores y ganaderos, sobre todo de Castilla y León. Estuvimos en la Feria de Salamanca y el próximo mes vamos a Zamora a contarlo, de manera que estamos haciendo también un poco de concienciación de los propios agricultores para que ellos mismos poco a poco vayan asumiendo que este es un problema de todos y que la solución está en manos de todos. En este proyecto el coordinador administrativo es la Fundación General de la Universidad de Valladolid, que tiene la encomienda de gestión de todos los proyectos europeos dentro de la Universidad de Valladolid. Y luego de coordinadores científicos estoy yo en la parte del prototipo de gases dentro de la escuela. Yo lo estoy haciendo en la propia escuela y en las granjas, y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en su sede de Zamandueñas. Ya hemos ido a varios sitios a presentar el proyecto, y luego tenemos 4 empresas que son socias también del proyecto. La única que es de fuera de la comunidad es la empresa Indering, que es una empresa de ingeniería que está haciendo toda la parte de diseño ingenieril del proyecto con lo que nosotros le vamos diciendo. Es una empresa valenciana y que entró a formar parte del proyecto porque había trabajado mucho con ENUSA, que es esta empresa que es semipública, y nos daba ciertas garantías de éxito a la hora de haber trabajado ya en prototipos y haber trabajado con residuos. Pero los demás vamos a hacer las experiencias y además participan como socios una granja de porcino, de porcil, que está situado en Guardo, que es donde están ahora los 2 prototipos, y después nos iremos a Soria, a la Cañada Soriana, a la granja de gallina campera de Jesús Ciria. Con el prototipo lo que queremos es ofrecer una solución medioambiental que sea sostenible económicamente y medioambientalmente para reducir las emisiones de amoníaco. Ese es el objetivo fundamental. Otra cosa es que tengamos unos beneficios luego subsiguientes, como son, por ejemplo, obtener un fertilizante nitrogenado que curiosamente no era nuestro objetivo fundamental, pero que ahora están mostrando mucho interés las casas comerciales. Bien, estamos en esas actividades ahora. Hemos desarrollado ya los 2 prototipos, están instalados, como he dicho, en Guardo, tanto el de atmósfera como el de líquidos. En el caso del prototipo de líquidos, hemos hecho unas experiencias previas en laboratorio. Estamos obteniendo se va a hacer tanto en la fosa de purines como en digestores anaerobios una tasa de recuperación con la membrana de 27 gramos por metro cuadrado y día de amoníaco, de nitrógeno total, que se recupera como amoníaco, evidentemente. Ahí vemos cómo disminuye en el tanque de purín y cómo va aumentando en la solución. En el caso de los digestores anaerobios, también se han probado en el Itacil como la recuperación de amoníaco del propio digestor, porque se ha comprobado que cuando se utiliza este método de gestión del purín, el amoníaco es tóxico para el propio proceso, para las bacterias que digieren el residuo dentro del digestor. Entonces lo que vamos a hacer es quitar parte de ese amoníaco para que, aparte de que no se emita, el digestor funcione mejor. En este caso,
como está herméticamente cerrado, se han conseguido tasas de recuperación de 34 gramos por metro cuadrado y por día en laboratorio. En el campo, en la granja, este es el prototipo que hay ahora mismo en Guardo, el de líquido. Este sería un esquema. Tenemos ahí la fosa de purín, se bombea purín a un tanque, en este tanque están las membranas y este es el tanque ácido que se encarga de secuestrar. Es decir, el amoníaco que está en forma de gas, solo pasa el gas a través de la membrana, es hidrófoba, es decir, no pasa el purín entero, solo el gas como tal. Pasa a través de la membrana, por dentro circula una disolución de ácido de sulfúrico 0,1 normal, al pasar el amoníaco forma sulfato amónico y lo secuestra y lo saca aquí. Estas son las membranas, este es el tanque ¿ves las membranas? Y este es el tanque del ácido con la recirculación. ¿Vale? Este tanque es este tanque es este, y la fosa de purín falta, está fuera. ¿Vale? Este es el prototipo. Funcionamos, tengo resultados de Itacil de 2 ciclos que han hecho y han conseguido tasas de recuperación prácticamente similares a las del laboratorio, es decir, muy buenas, de 38,2, de 23,4, siempre la primera tiene fugas, tiene problemas y por eso se llama prototipo, porque estamos solucionando problemas antes de llegar a la fase final, que se supone que es la de comercialización. Estamos llegando, en el caso de Itacil, empezaron en el purín con una cantidad inicial que es esta, han parado porque van haciendo llenados sucesivos en esta, con lo cual el purín ha perdido esta cantidad y ellos han recuperado esta, es decir, tienen unas tasas de recuperación del orden del 80%. Este purín, este amoníaco se hubiera emitido en caso de que no hubiéramos situado el dispositivo entre medias para recuperar. En el caso de gases, que es el que estoy haciendo yo, tenemos muy repartidos los papeles en este caso, pues hemos hecho muchas experiencias con prototipo de laboratorio para decirles luego a los ingenieros qué caudal tenían que tener, qué tipo de membrana, qué longitud necesitábamos, es decir, todo eso hace falta para luego dimensionar el prototipo a escala real. En este caso, hemos hecho prototipos pequeños para hacer muchas pruebas y muchas repeticiones y una escala pequeña. Y hemos obtenido, bueno, prueba con distintas membranas. Esta es una membrana china, es uno de los, digamos, condicionantes que tenemos ahora, qué tipo de membrana usamos y cómo la conseguimos. Y hemos obtenido pues tasas muy buenas de recuperación, es decir, en atmósfera del orden del 25% y del 28% en el caso de una membrana que nos proporciona la casa Zeus. Aquí lo vemos, como comparando la solución emisora baja el amoníaco y la solución ácida, cómo lo capta. En el caso de la otra membrana, esta es la membrana Prodisol y esta es la disolución que va captando el amoníaco. Es decir, tasas de recuperación realmente buenas. Luego he traído varias membranas hoy para que nos hagamos más idea de cómo son. Este es el prototipo que tenemos instalado en la granja. Dentro de la granja estamos aprendiendo mucho de este prototipo porque hemos hecho ya modificaciones en su diseño y desde luego en su colocación. Resulta que el mejor sitio, el mejor espacio físico para colocarlo fue este, pero resulta que estamos frente a una puerta que está todo el día abierta. Con lo cual, pues como es ventilación natural y la puerta está abierta, pues ahí tenemos poco amoníaco. Pero también es cierto que estamos viendo cómo funciona el prototipo en las peores, en las condiciones más desfavorables posibles, que es en el mes de agosto, con unas temperaturas altas, agosto y septiembre, con ventilación natural mañana, tarde y noche,
y cerca de una puerta que ventila mucho más. Y aún así, claro, nosotros los ensayos del laboratorio lo hemos hecho en atmósfera cerrada, de manera que la solución emisora saturaba de amoníaco la atmósfera y al cerrado y ahí la membrana captaba pues prácticamente todo el amoníaco que se encontraba. Bien, estas es las características de la membrana, las dimensiones del tanque, 150 litros de ácido, este es el tanque como el de líquidos y este es el panel, cómo lleva la membrana y todos los paneles que hay ahí son como paneles puestos como en un radiador. ¿Por qué así y no todo en continuo? Pues porque si hay alguna rotura de membrana en algún momento es muy fácil sacar un panel, es fácil la reparación y enganchar con el siguiente panel y no con toda la membrana que habría que empalmar. Bueno, pues resultados a 18 del 9 con análisis de laboratorio. Mañana volvemos a subir a la granja y traemos también todas las muestras, vamos una vez por semana, pero se cogen muestras diariamente. Bueno, vemos cómo se va recuperando nitrógeno total, es nitrógeno amoniacal, pero lo expresamos como nitrógeno total al cabo de los días. Una recta con un R cuadrado prácticamente, casi tiene una pendiente de 1, esa recta. Con lo cual podemos sacar que estamos capturando una media diaria de 16,3 gramos de amoníaco por día, en las condiciones que estamos diciendo. El propio prototipo tiene una medida de pH, porque en esas condiciones que he dicho antes que hemos sacado del laboratorio, el pH de la disolución ácida debe estar en torno a 2, no podemos dejar que suba mucho más porque no captaría bien. Medimos la temperatura del ácido, que suele ser de 20 grados para que no permee la membrana, es la ideal. La concentración de amoníaco en la atmósfera, en la entrada del prototipo a la salida, la conductividad eléctrica de la disolución y pérdidas de volumen que tenemos, porque al no estar herméticamente cerrado aquí, como teníamos nosotros en los prototipos de laboratorio, fue el primer problema que nos encontramos, y es que estaba demasiado seca la membrana y se evaporaba parte del agua de la disolución ácida, se evaporaba hacia el agua, no el ácido, de manera que la disolución ácida se iba concentrando y perdíamos volumen de disolución ácida. Entonces le hemos colocado un humidificador para que el ambiente no esté tan reseco con esas temperaturas y esa aireación, y esa humedad haga que no se pierda tanto por evaporación. Y estamos controlando las pérdidas de peso diarias que rellenamos de agua en el tanque de ácido precisamente para evitar esto. Bueno, y estos son pues los distintos sitios donde hemos ido presentando el proyecto, no todos, pero bueno, pues primero lógicamente hicimos una presentación en las propias granjas, porque eran los propios socios los que estaban implicados, y nada más. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues a su disposición. Me comentaba Cristian, estas son las membranas. Por aquí la disolución ácida es como un tubo de teflón o de goretés. Esa es la membrana Prodisol, que es la que hemos conseguido de China, es bastante más barata. Y esta es una membrana bastante más cara, como todos los chinos, sí, de Zeus. Pero no se compran los chinos, ¿no? No, viene de China. Y esta es la que tenemos instalada en el prototipo de la granja. Tenemos casi... Itacil tiene 800 metros de membrana en el prototipo de líquidos.
Un momentín. ¿Y tienen mucha duración las membranas? Pues en el caso nuestro sí, en el caso de Itacil, porque nosotros no la tenemos sumergida, la tenemos en la atmósfera y apenas sufre. La membrana está perfecta, un poco más sucia, porque está al aire de la propia, incluso el prototipo, que estaba muy bonito al principio. Bien, voy a poneros un vídeo donde entenderéis mejor el proceso. Existía un problema que necesitaba una solución. Y es que los desechos de estos animales tienen una alta concentración de amoníaco, gas que provoca problemas medioambientales, de salud pública e incluso en primer lugar, la acumulación excesiva de ese gas en el aire afecta la salud de los propios animales y seres humanos cercanos, afectando a su sistema respiratorio y cardiovascular. Además, las partículas ácidas que escapan del granja reaccionan con el agua y pueden dar lugar a lluvia ácida en zonas alejadas. Esa lluvia cae sobre los bosques y junto con el exceso de amoníaco en el aire causa la acidificación del suelo, hecho que daña la vida animal y vegetal de la zona. El amoníaco se filtra al suelo y llega a las aguas subterráneas, de nuevo afectando al ecosistema. Las membranas de ammonia trapping convierten estos problemas en una doble solución. Sus paredes especiales son capaces de capturar únicamente las moléculas de amoníaco, tanto en medios líquidos como directamente de medios atmosféricos. En el interior de las membranas, el amoníaco se combina con ácido sulfúrico para formar sulfato de amonio, un fertilizante natural de gran calidad. De esta forma, ammonia trapping se convierte en una solución ecológica porque reduce las emisiones de un gas tóxico, y económica porque a través de un desecho genera un fertilizante que agricultores y ganaderos pueden aprovechar. Ammonia trapping. Es triste que en un minuto de vídeo de animación se entienda mejor el proyecto que en 3/4 de hora de conferencia. Pero así es, la verdad es que estos vídeos nos los hizo una empresa y mira, así eso es real. ¿Cómo está funcionando ahora mismo? Entonces, este es el tanque donde se bombean del orden de 4 metros cúbicos de purín, va en discontinuo. Entonces se bombean ahí y esas son las parrillas que contienen las membranas. Una vez por dentro de las membranas va circulando la disolución ácida. Entonces, ¿qué ocurre con las membranas? No os he traído el de gases porque no se ve nada. Claro, en el de gases vemos las membranas, pero ahí se ve porque hay agitación en el líquido para que se desprenda más amoníaco y puedan captar más. La agitación y el calentamiento hace que se desprenda más amoníaco. Entonces se ve muy bien cómo está funcionando y cómo las membranas van cogiendo y se lo llevan al tanque. El proyecto LIFE Ammonia Trapping ha sido financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea.